Buenas tardes, mi gente. Soy su amigo Eduardo Herrera, abogado principal de Brigante Law Group. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Conmigo tengo una invitada especial, la abogada mexicana y Immigration Specialist, Amairani Rodríguez. Hola mi gente, y pues ya estamos aquí para la parte 2 de este podcast que ya me han visto antes. Ok, pues ya habían estado hablando de, pues en general, Removal Defense, ya habían Okay. tocado temas muy importantes e interesantes, sobre todo la base, ¿no? Pero hoy vamos a dar seguimiento en esta parte 2 Okay. y pues bueno, me imagino que mucha gente quiere saber qué pasa después de que te llegue un NTA, es decir, cuáles son los pasos y por qué este no es el final. No, apenas es el inicio del proceso, pero el primer paso siempre debe de ser que obtengan una asesoría legal de un abogado calificado, un abogado que tiene experiencia manejando estos casos de defensa de deportación. No nomás porque uno es abogado de inmigración, sabe cómo manejar estos casos. Eso es paso número uno, porque uno tiene que saber cuáles son sus opciones o tal vez en ciertos casos no tienen, en su mayoría sí, pero tienen que tener su asesoría legal. Es correcto, y mucha gente asocia el que llegue su notice to appear, ya lo asocian como que ya van a tener una orden de deportación o creen que ya es el final. Entonces, qué bueno que lo aclaras porque muchas Sí. personas no conocen el proceso, no saben qué es lo que sigue y automáticamente piensan que esto significa deportación. Muchas veces en el live me preguntan, abogado, tengo audiencia con la Corte de Inmigración, ¿eso quiere significar que me van a deportar ese día? No, hasta que haya una orden de deportación final, no te pueden deportar, apenas van arrancando, es el inicio. Es correcto, y justamente respecto a esto que nos hablas, ¿podrías comentar un poquito más respecto a las cortes, la diferencia de los nombres? Porque muchas veces la gente simplemente saben que tiene una corte, pero no entienden si es la Ah, primera, claro. segunda, no saben qué tipo de decisiones o qué esperar, ¿no? En cada paso. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco? Claro, o sea, la primera audiencia es el Master Hearing y pueden ver 2, 3, 4, 5 Masters. La Master es una audiencia preliminar antes de que tengas tu juicio y al juicio se le dice el individual o individual o la audiencia de mérito o Merit Hearing. En la primera audiencia que tengas en tu Master, y se lo digo a toda mi gente, si no han tenido la oportunidad de asesorarse con un abogado competente y tienen que ir solos a su corte, por ley pueden pedir nomás una oportunidad para buscar un abogado y el juez te va a dar más tiempo. Pero antes de que pidas por más tiempo, en esta primera audiencia, el juez quiere verificar tus datos: nombre completo, fecha de nacimiento, país de nacimiento, dirección y número de teléfono. Otra cosa que la gente debe de saber es que no tienen y no deben de ir con un intérprete o alguien que les pueda traducir. La corte les Ok. va a poner uno. Ok, súper bueno. O sea, básicamente en esta primera Master Hearing es, digamos que la información general, ¿no? Donde la persona, pues, básicamente se presenta, me imagino aquí se presenta el miedo creíble, ¿no? Y se explica un poquito en relación a esto. En la primera no. En la primera es solamente lo que les acabo de explicar. Uno debe de pedir tiempo. Aunque hayan Ok, recibido asesoría legal de un abogado y dicen, no, ¿sabes qué? Está muy caro, no me gusta lo que sea. De todos modos deben de pedirlo porque va a demorar el proceso. Y en muchos casos, demorar el proceso es una muy buena estrategia, por lo que les dije. Hasta que haya una orden de deportación final, no te pueden deportar de los Estados Unidos. Así es que la mayoría del trabajo va a ser en la segunda audiencia. ok. Entonces en la segunda audiencia, me imagino aquí ya se van construyendo lo que conocemos como alegatos, se puede decir. Eh, bueno, yo se los estoy explicando en la manera más beneficiosa para las personas que se van a presentar sin abogado, Ok, porque aquí la meta es demorar. O sea, en la segunda audiencia, si ya va uno con el abogado se encarga de todo. El abogado va a contestar de tu parte. El abogado le va a dejar saber al juez que cuáles van a ser las aplicaciones contra la deportación. Pero si uno va solo, otra vez a su segunda audiencia, aquí lo que va a suceder es que va a tener que contestar las alegaciones en su contra y los cargos. Y en su mayoría las alegaciones son, fulano García no es ciudadano ni residente de los Estados Unidos, él es ciudadano de México, él ingresó sin documentación a los Estados Unidos aproximadamente esta fecha y el cargo es que él está presente en los Estados Unidos sin admisión.
Y aquí es donde mucha gente se asusta. El juez les va a preguntar, ¿admites las alegaciones en tu contra? Y siempre se van a admitir con que sean verdaderas. O sea, Claro, no pierdes nada en admitirlo. Y claro. después, ¿cómo te das al cargo? Me doy culpable al cargo. ¿Cómo? Sí, es parte del protocolo. O sea, si no Ok. puedes comprobar que ingresaste legalmente a los Estados Unidos, vas a tener que responder, me doy culpable al cargo. Y en ese momento, el juez va a determinar y lo va a decir, pero no se me asusten. Yo encuentro que fulano García es deportable de los Estados Unidos. No te está dando una orden de deportación. El juez Ok. apenas acaba de establecer de que si eres deportable, que no tienes el derecho legalmente de estar en los Estados Unidos. Y después te pregunta, ¿cuáles van a ser las opciones? ¿Cuáles van a ser las aplicaciones en tu defensa? O sea, tenemos que pasar por todo este protocolo antes Claro. de que se pueda someter la aplicación de asilo, cancelación de remoción o lo que sea la estrategia legal. Y qué bueno que lo mencionas porque mucha gente, precisamente por este miedo que comentas, es que se cometen muchos errores o incluso la gente a veces ni siquiera quiere presentarse. Entonces, es un punto pues muy delicado e importante porque Sí, aquí sabemos que en temas de inmigración, el no atender una cita, el no presentarte, pues sabemos que no es algo neutral, te puede jugar incluso en contra. por supuesto. Y por favor, mi gente, que no falten su audiencia con la Corte de Inmigración. Con que falten una audiencia, el juez automáticamente va a firmar una orden de deportación en tu ausencia. Y justamente hablando de eso, ¿cuáles consideras tú que son los errores más comunes que hace que un caso incluso se pueda perder y que la persona tal vez no tenga ni idea? Bueno, ese es uno, es Principal. no presentarse a su audiencia. El número dos sería mentirle al juez. O sea, y puede ser una mentira pequeña. Ok, O sea, mentir sobre dónde vives, sobre tu número de teléfono. Y déjales digo por qué. Cuando se somete a una aplicación en frente del juez de inmigración, la primera cosa que el juez tiene que determinar es que tu testimonio es creíble claro, y puede usar la mentira anterior en tu contra. Si el juez determina que tu testimonio no es creíble, no va a aplicar absolutamente nada de lo que dijiste en tu juicio para tu defensa. Así es que no le mientan al juez, no falten su audiencia. Y el tercer error que cometen muy seguido es esperar hasta el último momento para contratar a un abogado. Los abogados no son baratos, son caros. Los abogados necesitan tiempo para preparar el caso. O sea, deben de contratar al abogado desde el inicio, porque desde el inicio pues van a tener tiempo para liquidar sus honorarios y el claro. abogado va a estar disponible para tomar el caso. Si tú tienes tu última corte en un mes y me marcas, no te puedo Ya, ayudar, no tengo el hay que tiempo y planear. no vas a tener el dinero para pagarme todo. No, y además se necesita una estrategia, como bien lo Correcto. mencionas, pues no es algo que sea de un día para otro, entonces todo esto toma tiempo y pues sí, estoy de acuerdo contigo. Ujú. También yo creo que parte de los errores más comunes es el tema de actualizar la dirección. ¿Qué opinas de esto? Porque mucha gente va de la mano, mucha gente pierde las citas, no se presentan. ¿Por qué? Porque a lo mejor se cambian de domicilio, ya nunca se enteraron porque ya no reciben notificación. Cuando uno tiene su caso pendiente con la Corte de Inmigración, uno tiene el deber de mantener la Corte actualizado sobre su dirección donde radica, pero también donde recibe su correo. Puede Claro, ser dos direcciones diferentes. Y si uno no cambia su dirección con la Corte y no recibe la notificación, la culpa es de uno, no es de la Corte. Y con que falten una Corte, como les dije, orden de deportación el 100% del tiempo. y mucha gente tiene miedo a eso, ¿no? Digo, por una parte a lo mejor lo entendemos, ¿no? El que tengas miedo de presentarte, muchas veces lo que mencionábamos, la gente no sabe qué esperar. Y aquí pues hay que ser conscientes de las repercusiones o consecuencias que puede tener, como bien lo mencionas, Sí. el no presentarte. O sea, es una oportunidad y bien lo dices, si no se atiende, las consecuencias pues sí son Correcto. Y grandes. déjame mencionar otra cosa, porque eso sucede a vez en cuando. Vamos a suponer que empiezas tu corte en Los Ángeles, California, pero por temas familiares o lo que sea, te mueves a Houston, Texas, o a donde sea. En Ujú, ese momento, le puedes pedir al juez que te cambie tu audiencia de Los Ángeles a la nueva ciudad donde ya radicas con tu familia. O sea, eso es claro. algo que sí se puede hacer y se debe de hacer, porque si te mueves a Houston y no cambias tu corte con Los Ángeles, pues tienes que viajar de Houston a Los Ángeles para asistir tu corte.
Ok, perfecto. Y por ejemplo, si una persona pierde la corte, comentas que automáticamente es una orden de deportación, ya no hay Correcto. opciones por hacer en este caso. Sí, sí hay opciones. Se puede Ujú. someter una moción para reabrir el caso, pero va a depender. O sea, si faltas tu audiencia, tienes que demostrarle al juez que faltaste tu audiencia porque uno, nunca recibiste la notificación. Ok, O sea, la corte tenía tu dirección correcta, pero lo mandaron a la dirección equivocada. Eso es lo que eso significa. ok, No ok. que me cambié de dirección y no le Y dije a no, la corte. No, eso es exactamente. diferente. Eso es uno. Nunca recibí notificación. O dos, lo más común, porque honestamente la corte siempre, en su mayoría, manda la notificación a la dirección correcta. Número dos, que no te presentaste debido a circunstancias fuera de tu control. El ejemplo clásico, estaba en rumbo a la corte de inmigración, pero hubo un accidente en el freeway y Algo hubo sucedió. mucho tráfico y ya no pude llegar o llegué tarde. O tuve que ir al hospital porque mi hijo estaba enfermo, pero no puede ser. Mi hijo tenía la gripa y lo lleva al hospital. Claro. No, o sea, tiene que ser algo grave. O sea, digamos que existen excepciones, pero tiene que ser algo bastante, bastante Sí, grave para poder, en este caso, argumentar que realmente el que yo no me haya presentado, pues tiene una razón válida. correcto. Una vez tuve a un cliente que no se presentó a su corte y me contrató y le pregunté por qué no se presentó y dijo que se estaba arreglando porque tenía mucho dolor en su pecho y le dio un ataque cardíaco. No sé si Cardíaco. le dio un ataque cardíaco, un heart attack. Ok, Ok, esto no se puede evitar y pues claro, un obviamente tuvo ataque al que ir al corazón, hospital, pero hay una diferencia entre eso y una gripe. tengo calentura, no me siento bien, deja voy al doctor. O sí, Ok, o una gripa. Ajá. perfecto. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿nos puedes explicar cómo un abogado podría pedir más tiempo de forma legal para poder preparar una defensa o esperar otras opciones migratorias a la par en lo que el caso va avanzando? Sí, ok, ok. Aquí es donde el abogado gana su dinero. O sea, va a depender en los hechos de cada caso. En ciertos casos, la realidad es que el cliente no tiene una buena defensa o opciones. Y ahí el Ujú. abogado va a intentar demorar el proceso para comprarle más tiempo al cliente. En otros casos, lo que a mí me gusta hacer es, a mí me gusta investigar cuáles son las defensas con la corte y en su mayoría nomás es el asilo político y cancelación de remoción o cancellation of removal, pero también cuáles son las opciones con UCIS o las oficinas de Claro. inmigración. Sabes que aquí manejamos muchas visas humanitarias y las visas humanitarias pueden ser una muy buena defensa contra la deportación porque las visas humanitarias te dan la opción de arreglar la residencia sin salir. Una estrategia que me gusta usar muchísimo. Vamos a suponer que tengo un cliente que me contrató y voy a ir con él a su primera audiencia. Pero antes de esta primera audiencia, yo voy a analizar su historial y vamos a crear una estrategia. Si este cliente califica para la visa U porque fue víctima de violencia doméstica o para la visa T, Ujú. sometemos esa aplicación lo más pronto posible y le pedimos al juez que cierre el caso porque tenemos esta petición pendiente y se van a tardar varios años, o si no la quiere cerrar, que le cancele la audiencia y que no se la agende hasta en un año o 2 años para que las oficinas de inmigración tengan el tiempo para procesar y aprobar ese trámite. A veces funciona, bueno, antes del presidente Trump era muy común que nos cierren los casos. Ahorita es un poquito más difícil, Delicado. pero no todo es perdido. Si te cierran el caso, perfecto, ya que te aprueben tu visa humanitaria o tal vez es una petición familiar, le pedimos a la corte que se reabra y se desestime. Ok. ¿Ok? Si el juez no te quiere cerrar el caso, pues seguimos con el proceso. Sometemos una aplicación de asilo político, de cancelación de remoción para lo que califique uno. Vamos a juicio o al individual si es necesario, pero la esperanza y la meta aquí va a ser que no tengamos el individual o su última audiencia hasta que ya le aprueben su visa humanitaria o visa familiar para que podamos desestimar el caso. Claro, para que ya tengas otra base, ¿no? Entonces, Correcto. me imagino que esta es muy buena opción porque, pues, como bien sabes, muchas personas en Estados Unidos, pues, logran calificar para visas humanitarias. Sabemos que han pasado muchísimas cosas dentro del país que a lo mejor los puede hacer elegibles para algún proceso. Entonces, el hecho de que tengan también algún otro alivio, ¿no? Puede ayudar muchísimo. Y hay gente que incluso no lo sabe y podría ser una estrategia, como bien lo dices. 100%, 100%. Y vamos a suponer que inmigración se tarda más tiempo
y tenemos el juicio o la última corte antes de que inmigración apruebe la visa U, por ejemplo, vamos al juicio. Si te niegan tu petición, metemos una apelación. Si se mete la apelación, no te pueden deportar y compramos más tiempo para que inmigración apruebe la visa U o la visa familiar. O sea, hay estrategias legítimas que podemos utilizar para que no deporten a nuestros clientes. Ok, y justamente va de la mano con el siguiente punto, ¿no? Que es qué hacer, va de la mano con lo que mencionas respecto a las apelaciones. La gente cuando ya le es negado el asilo, o sea, ya creen que Ujú. ya no hay opciones, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que me comentas? ¿De qué manera puedes apelar? ¿Hay alguna otra opción? ¿Y por qué no es el final del camino Bueno, tampoco? va a depender. En ciertos casos, vale la pena que al fin de tu juicio, si te niegan tu asilo, que pidas la salida voluntaria. Nomás debes de hacerlo si un abogado competente te lo está recomendando. Si no, no debes de hacerlo. Claro. Un ejemplo cuando yo lo haría. Si tengo una visa familiar pendiente para uno de mis clientes y ya le aprobaron el perdón del 601A, le digo, prefiero que salgas con salida voluntaria, que no te va a afectar para regresar, en vez de que salgas con una orden de deportación. Sales Sí. con orden de deportación y el proceso de la visa familiar ya es más complicado, más tardado y más caro. Si sales con la salida voluntaria, no ocupas ese perdón y ya que tengas tu entrevista en el consulado estadounidense y te lo aprueben, puedes regresar de manera legal, pero solamente deben de aceptar la salida voluntaria si un abogado competente te lo está recomendando. Ahora, en la mayoría de los casos, la gente va a tener, y deben de serlo, 30 días para apelar la decisión del juez. Ok. Y si meten la apelación en esos 30 días o menos, la orden de deportación no es final hasta que la corte de apelación decida el caso. Y una apelación se puede tardar entre 1 año a 2 años. Tuve un viewer, un seguidor en un live que me dijo que ya lleva 4 años. Lo más tardado para uno de mis casos fue 3 años. Y mientras que la apelación esté pendiente, les repito, no te pueden deportar. Si tienes permiso de trabajo, lo puedes seguir renovando. Mientras que el caso esté en proceso con la corte de apelación, si hay alguna otra opción que te pueda amparar, como una visa humanitaria, y sigo diciendo las visas humanitarias porque hay Buenísimas. muchas maneras que puedan calificar, podemos utilizarlo como una defensa, aunque ya tengas la orden de deportación del juez. Así es que es muy importante que tengan su asesoría legal con un abogado competente y que les explique qué es lo que pueden hacer, cuál es la estrategia. Cuáles son todas las opciones que tienen, no nada Correcto. más cerrarse precisamente al asilo, sino ver todo el panorama y básicamente pues analizar, ¿no? El historial completo del cliente para ver qué otras opciones puede llegar a tener, ¿no? Correcto. Y también lo que mencionas respecto a lo de la salida voluntaria, que fue lo que dijiste, ¿no? Asesorarse de un abogado, o sea, qué importante es, porque muchas veces, ¿cuántas personas cometen errores a lo mejor por no entender ni siquiera lo que están firmando, lo que están aceptando, ¿no? Claro, he tenido varios clientes que firman la salida voluntaria, salen mañana y en 2 días regresan Sí. y tienen el castigo permanente y quieren saber si pueden arreglar de parte de su esposa. Les digo, lo siento, amigo, ya no se puede. Sí, y esto pasa bastante seguido, ¿no? El no entender, el no ser conscientes, ¿no? ¿Cuántas personas han Ujú. pasado por esto hace años? A lo mejor salieron, no saben si fue una deportación, no saben si fue salida voluntaria, no lograron Correcto. entender del todo qué era lo que estaba pasando en este momento y por eso es tan importante siempre estar acompañado de la mano de un abogado, Sí. ¿no? Perfecto. Muy bien, y pues bueno, ya tocaste un poquito respecto a cómo seguir luchando mientras el caso está abierto. Ahora, hablando de derechos, ¿qué derechos tienes o qué derechos consideras tú que tienes mientras el caso sigue activo? O sea, las personas cómo pueden manejar pues su vida mientras esto está en proceso, ¿qué pueden esperar, qué pueden hacer? Bueno, en la mayoría, si estás en proceso de deportación, vas a tener un permiso de trabajo y un seguro social en algún momento del proceso. Ok, Deben de utilizarlo, trabajen, guarden su dinero. Este, Todos tienen el derecho de tener un abogado que los defenda, pero el gobierno no te va a pagar tu abogado, así es que claro. tú lo tienes que hacer. Otro derecho que tienen es que tienen el derecho de presentar testigos y comprobantes. Y siento que muchas veces se les olvida
a la gente. Pero si uno puede presentar testigos en su última corte, en su individual, eso va a aumentar la probabilidad de que le aprueben su trámite, sea de Ok, asilo o cancelación de remoción. ok. ¿Y cómo funciona el tema de los testigos? Bueno, yo como abogado le tengo que dejar saber a la corte y el abogado de ICE que voy a traer 3 testigos: nombre, relación y de qué van a hablar o de qué van a testificar. Y ya con eso, la corte los va a permitir que suban como testigos. Yo les puedo hacer cualquier pregunta que quieran, bueno, que sea relevante, pero cuando yo acabe de hacerles sus preguntas, el abogado de ICE también les va a hacer preguntas. Ok. Y es donde mucha gente se asusta. Sí, porque no saben, o a lo mejor es ese miedo, ¿no? De qué va a contestar la otra persona, si esto Justo. va a llegar a perjudicarme o pues no tener esa certeza, ¿no? De qué es lo que pueden Claro, y decir. les repito, aquí es donde un abogado te puede ayudar, no nomás a prepararte a ti, pero a los testigos. Ok, perfecto. Y por ejemplo, buscando a lo mejor tips, aquí yo creo que algo muy importante es mientras estás en proceso el buscar cómo proteger a tu familia, ¿no? En todo momento, ¿qué puedes hacer o qué recomiendas tú? Por ejemplo, la gente que tiene hijos, hijos menores sobre todo, ¿no? Que no sabemos qué es lo que pueda pasar en cualquier momento. ¿Qué recomendación Bueno, darías tú? siempre es bueno que una familia tenga un plan de acción de qué es lo que van a hacer si mamá o papá es deportado o deportada. Yo he tenido clientes que dicen, ¿sabes qué? Si a mí me deportan, me voy con toda mi familia, aquí no los puedo dejar solos. Claro. Y he tenido personas que dicen, ¿sabes qué? Prefiero que se queden aquí porque están más seguros. Y si yo puedo regresar en 10 años, cuando mi hijo ya tenga 21, lo hago. Va a depender en cada caso. También he tenido clientes que dicen, ¿sabes qué? Yo no me quiero regresar, no me pueden deportar, no puedo separarme de mi familia. Gracias por todo, abogado, pero me voy a perder, me voy a fugar. Ok. Y pues cada quien va a hacer lo que es en el mejor interés de su familia. Pero ojo con eso, porque el momento que ya tengas una orden de deportación final, en cualquier momento que te detenga ICE o CBP, te detienen, te mandan a un centro de detención y ahí te van a detener mientras que hagan los arreglos para deportarte a tu país de origen. Ok, yo creo que es muy importante tener pues planificación, ¿no? Sobre todo Sí, cuando tienes hijos y hablamos también, digo, hijos de cualquier edad, obviamente, ¿no? Pero creo que tiene un impacto un poquito más grande cuando los hijos son menores, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? claro. Y uno nunca quiere pensar en las cosas negativas, o sea, nunca queremos, pues sí, ver las posibilidades reales, ¿no? ¿Qué es lo que puede Sí, pasar? Pero creo que es muy, muy importante, pues, ser completamente realistas y sobre todo por buscar proteger a los nuestros poder claro. planear, ¿no? Tener a lo mejor un plan de acción, como bien lo dices, qué pasará con los hijos, quién se encarga de las cuentas, qué va a pasar con las cosas que tengo en este momento, ¿no? Y cómo es que debo de actuar o quién se va a hacer cargo, ¿no? Realmente es Sí. sumamente importante. Muy bien. Pues bueno, algún mensaje que quieras dar respecto a esta segunda parte para la gente que nos está viendo, que a lo mejor llevan un caso o que pues bueno, a lo mejor con esto se están enterando, ¿no? Y ya entendieron un poquito más respecto Sí, a su proceso, ¿qué les podrías decir? entiendo que mucha gente tiene miedo de presentarse a su corte y cuando reciben estas notificaciones piensan, ya me van a deportar, ya mejor empaco mis cosas y me voy. Pero Ujú. no es así. La realidad, mi gente, es que deben de tomar la oportunidad de obtener una asesoría legal de un abogado competente. Escucha lo que el abogado tiene que decir. Si te gusta la estrategia, contrátalo. Si no, no lo hagas. Pero al fin del día, han vivido aquí, trabajado, tienen sus familias aquí. Deben de luchar para mantener todo lo que han logrado. Y no se rindan, mi gente. Bueno, Ujú. y si se van a rendir, háganlo después de que tengan su asesoría legal con un abogado, después de que ya sepan si se puede o no, cuál es la probabilidad y fin. O sea, no se rindan inmediatamente. Que conozcan el panorama y sobre todo, como dices, asesorarse de alguien para ver qué opciones se tienen y a partir de eso, pues bueno, se podrá tomar una decisión, ¿no? Sí. Y les quiero recordar que aquí la asesoría va a ser gratis, así es que márcanos, con mucho gusto vamos a analizar tu caso para ver si te podemos ayudar. Recuerden que el número es el 949-539-0067.